diferentes herramientas en WYSIWYG y como les había dicho la semana pasada, vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible para que les sea lo más sencillo para poder verlo. En base a esto, yo tomé del PDF que habíamos hablado, traté de tomar más o menos el mismo orden de las herramientas para que ustedes se puedan guiar con el PDF y el video. Y para después, si tienen que volver a visitar el video para ver alguna explicación, sea más fácil acceder a ello. Bueno, vamos sin más vueltas, vamos a empezar. Nos vamos a encontrar, como en el PDF, que voy a ir tomando como referencia, a archivos, edición y texto. ¿Sí? Aquí nos vamos a encontrar con documento nuevo, abrir, guardar, ¿sí? Un preview de la impresión y mandar a impresión. Hasta ahí no hay inconveniente. Después nos vamos a encontrar con edición, que me da, vamos a seleccionar para que se habiliten, propiedades del objeto, ¿sí? Me habilita sobre cada elemento que yo tenga, me va a habilitar diferentes opciones. Cortar, copiar, pegar y borrar. Bien, deshacer, rehacer y actualizar, y repetir el último comando. Un detalle que no vimos antes es la navegación aquí en WYSIWYG. En cierta forma es muy similar a los anteriores, pero vamos a ver las diferencias. Si yo selecciono con botón izquierdo, si yo voy pinchando de uno a otro, es igual a SketchUp, si no me equivoco. En AutoCAD, cuando yo pincho otro, me lo suma, y aquí simplemente me toma el último clic, me toma la selección. Si yo quiero sumar, tengo que mantener apretado Control y voy a sumar elementos a medida que mantenga apretado Control. Si pincho en el vacío, se va la selección. No tengo necesidad de apretar escape. Bien, clic derecho, lo mismo, vamos un poquito más abajo, me va a desplegar un menú de opciones, depende de lo que yo tenga seleccionado. Estas opciones van a ser más o menos, ¿sí? Y con la rueda voy a tener el zoom, como en todos, y la diferencia que voy a tener aquí es que cuando yo presiono la rueda, en vez de orbitar, se mueve en esta pantalla. Cuando yo me voy a Shaded, voy a tener que con la línea se va a mover, ¿sí? Si yo aprieto, me va a hacer como un giro de pan, y para orbitar tengo que apretar, mantener apretado Control, y me va a mover el objeto, y ahí va. Y para orbitar voy a tener que presionar clic izquierdo. En clic derecho voy a tener de nuevo las opciones, pero en este sentido uno cuando lo va usando con el tiempo se acostumbra, pero me tengo que acordar que para ver el modelo orbito con el clic izquierdo y me muevo con zoom con la rueda, y si mantengo apretada la rueda hace un pan, y si mantengo el control se mueve. Bien. Más de las selecciones se va a mantener igual que siempre. Si yo selecciono de izquierda a derecha, es todo lo que está contenido, ¿sí? Si yo quiero hacer esto, no me va a seleccionar nada, y de derecha a izquierda me selecciona todo lo que toca. Muy bien, sigamos. Habíamos visto aquí los archivos, la edición, y aquí nos vamos a encontrar con texto. Texto es simplemente cuando agreguemos texto a un plano o a un dibujo. De aquí podemos manejar el tamaño de la fuente, el tamaño de letra y diferentes opciones para el texto. Lo vamos a ver ahora en la presentación, lo vamos a ver. Bueno, sigamos con la siguiente. Son, como en el PDF figuran, cámara, ¿sí? Que nos vamos a encontrar primero un acceso directo a las opciones de las vistas. Vamos a tener un montón de opciones de configuración.
Luego nos vamos a encontrar con 4 elementos de zoom. ¿Sí? Tenemos el zoom que toma todo lo que está dibujado y lo pone directamente en la pantalla. Zoom in, para hacerlo más grande. Zoom out, para hacerlo más pequeño. Y una ventana de zoom, donde yo cliqueo, quiero ver solo esto. Hago un clic al principio, un clic al final y me hace un zoom. Bien, ir al último zoom que teníamos, volver al de recién. Y estas cámaras, esto es más importante. Bien, cuando nosotros estamos trabajando por ejemplo, en isométrico, aquí, a veces se nos empiezan a sumar las líneas y se empieza a complicar un poco esto. Entonces, vamos a utilizar estas 4 cámaras de acá para poder ver esto de un ángulo diferente, ¿no? Si yo, fíjense, de aquí, vamos a alejar un poquito el zoom, vamos a llevar acá, ahí. Bien, de aquí con la cámara yo puedo ir girando hacia los laterales o hacia arriba y para abajo la vista del isométrico. Y nos sirve para navegar mucho mejor. Aquí vemos que los tramos nos quedaron en el piso, en el eje, en la coordenada 0, porque como habíamos dicho, en el eje Z todo lo que agregue iba al 0. Entonces vamos a volver, en vez del plano superior, vamos a ir a una vista lateral. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a subir. Vamos a subirlo así o con la herramienta mover, como en todas. Ahí está. Bien. Con la herramienta mover le podemos asignar la altura que le querramos dar. Bien. Ahí lo tenemos. Lo giro un poquito para que se vea un poco mejor la altura. Lo encuadramos. Y de ahí podemos ver el isométrico. Bien, ahí tenemos las 4 cámaras. Aquí nos vamos a encontrar con Pan, Refresh, Pop Out y el Render Wizard. Estas por ahora evitémoslas. Bien, sigamos con las de dibujo. Vamos a verlo rápidamente, lo que son los elementos paramétricos o los bloques paramétricos, ¿sí? Como en AutoCAD teníamos bloques, en SketchUp teníamos componentes, aquí tenemos elementos de librería y elementos paramétricos. Un elemento paramétrico es un elemento que se construye con parámetros. Significa que si yo quiero, por ejemplo, ahora arrancamos de acá, pero tenemos que tener claro este concepto rápidamente. Aquí en Riser, que no es más que un cubo que le puedo dar medidas, si yo pincho, me va a pedir. Antes nosotros teníamos que dibujar el cuadrado, darle la altura y nosotros íbamos manejando el sólido que creábamos. Ahora, ese sólido, si queríamos cambiarlo, teníamos que modificarlo. Aquí, como en muchos programas de modelado, existen los elementos paramétricos. Esto es, por ejemplo, un cubo o un rectángulo, pero que yo le puedo agregar las medidas, ya viene seteado lo que va a formar, pero cuando yo le doy parámetros se forma con las medidas que yo necesite. Si yo le doy 2 metros por 2 metros por 2 metros de altura, ¿sí? Y le doy OK, entonces lo que va a hacer es formarme, vamos a ir allá, un cubo, ¿sí? Entonces el elemento paramétrico es el elemento que, dándole parámetros, es como un bloque, como si yo tuviese un bloque, pero que lo construyo de todas las medidas que necesite, simplemente dándole el parámetro. No tengo que construir varios dibujos para tener varias medidas diferentes, sino que con el mismo bloque, yo llamándolo, por ejemplo un cilindro, yo le digo el radio que quiero,
si quiero que sea una elipse o si quiero que sea un círculo, y la altura. 1 por 1 por 2, por ejemplo, ¿ok? Entonces automáticamente me crea el elipse, y si necesito otro, simplemente basta con cliquear aquí y darle el tamaño que yo quiera. De la misma manera podemos hacer, vemos aquí esferas, una pared, por ejemplo, una superficie, lo que necesitemos. Bien, vamos de nuevo entonces. Dibujar un punto, generalmente se puede usar para una referencia. Dibujar una línea, si mantengo apretado, me dice qué tipo de línea quiero dibujar. ¿Sí? Lo mismo con un círculo, si quiero un círculo o arcos, elíptico o un arco circular. Bien, rectángulo, mantengo apretado y me da polígonos. Yo simplemente seleccionando, le dice cuántos números de lado. ¿Sí? Vamos a hacer un pentágono de 1 metro de radio. Ah, no, acá me está diciendo de cuánto es la longitud de uno de sus lados, o puedo también darle radio. Y si está circunscripto, digamos, si el polígono está dentro del círculo, o el polígono o el círculo está dentro del polígono, ¿sí? Entonces yo selecciono todas las opciones que quiero y le doy OK y me genera el polígono que necesito. De la misma manera con los otros, esto pueden ir practicando y haciendo cosas diferentes. Aquí está el texto. Yo pongo Escuela de Oficios Artísticos. Aquí el tamaño que va a tener el texto, yo OK, lo acomodo, lo pongo, ¿sí? Entonces tengo el texto y aquí me habilita, aquí arriba, como habíamos visto antes, diferentes opciones para este texto. Son opciones muy diferentes a las que siempre vemos en todos los programas. Bien, borro. Aquí pasamos a los sólidos, ¿sí? O elementos paramétricos. Como vimos recién, ahora voy a hacer, por ejemplo, vamos a borrar este escenario, eliminar, y vamos a crear un escenario de 6×8. Entonces, width, el largo, va a tener 8 metros, la profundidad va a tener 6, y la altura, vamos a hacerlo de una tarima de 0,50, por ejemplo. Esto vamos a dejarlo como está. También lo podemos hacer interactivo con el mouse, ahora les muestro. OK, aquí vemos que me hizo, y supongamos que digo, uy, me quedó demasiado ancho. Muy bien, podemos simplemente hacerlo manual de acá, o darle doble clic, y en las propiedades, en la última solapa, vemos que le di 6. Bueno, démosle 3 en vez de 6, aplicar. 4 vamos a darle. Un 6×4, aplicar, aceptar, y es la ventaja de trabajar con elementos paramétricos, ¿sí? Nosotros podemos modificar los parámetros y se acomoda. De la misma manera les muestro rápidamente, interactivo, hacemos un primer, un segundo, y una vez que le di el tamaño me dice de qué altura lo quieres. Este es el tamaño que quedó, que yo marqué, y le pongo la altura que quiero, le doy OK y me lo crea. Ahí está. Bien, de la misma forma vamos a ver que todas estas son iguales. Aquí está la librería. Esto es para buscar objetos dentro de la librería que tiene WYSIWYG. ¿Sí? Aquí me los muestra y yo puedo directamente agarrar uno y ponerlo aquí, insertar o crear un shortcut, digamos un acceso rápido que me los va a poner aquí en librería. Vamos a hacer las dos cosas, crear un shortcut y además de esto insertar. Vengo aquí, lo posiciono y me va a seguir poniendo tantos elementos hasta que yo haga, mientras yo haga clic, hasta que le pongo Finish Library Item. Bien, cerramos la librería. Entonces,
Vamos a borrar esto y vamos a ver que aquí en librería me tuvo que haber agregado, ahí está, Casual Man Guitar. De esta misma forma, yo puedo ir agregando todos los elementos que voy a utilizar. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para ver esta ventana y ver el funcionamiento. Bien, nos quedamos aquí. Bien, aquí tenemos Pipe. Pipe es, aquí en estas tres, ¿sí?, son elementos de colgado. ¿Qué significa? Yo podría hacer un cilindro muy chiquitito a lo largo para mostrar una vara de un teatro, por ejemplo, o una vara donde puedo colgar equipos, pero en WYSIWYG diferencia entre los elementos de librería y los elementos para colgar. Entonces yo le tengo que decir dónde quiero colgar y que sea un elemento de colgado. Entonces aquí tenemos Pipe, que es una barra para colgar, interactivo vamos a poner, pincho en el centro y me crea una barra. Me piden si le quiero poner un nombre, yo le puedo poner que sea barra 1, barra 2 o barra 3. Hay que poner primero, darle los nombres aquí. Vara teatro. ¿Sí? Ok. Entonces aquí me queda como vara teatro. Este es el largo que tiene. Vamos a dejarla de 8 metros. Y el trim. Borden anexo, más opciones. Dejémoslo ahí. Perfecto. Tiene 8 metros. Entonces me coincide con el escenario que yo hice. Podemos hacer lo mismo, pero curvada. Y los truss. Los truss lo que va a hacer es abrirme la ventana porque este programa tiene las librerías de las marcas de tramos, ¿no? Si vamos acá por manufactura, vamos a ver que cada marca le envía, en un convenio que tienen con el programa, le envía los datos de su tramo. Entonces vamos a encontrar, depende de la marca que busquemos, sección, los modelos de cada estructura y todas las propiedades de esta con las medidas reales. Entonces cuando tengamos que trabajar con medidas reales, nos vamos a encontrar que aquí tenemos todo, con incluso los pesos y todos los datos de cada uno. Vamos acá. Bien. Entonces, aquí un rigging point, ¿no? Es simplemente un bloque. Es también otro objeto paramétrico, que es un bloque donde yo voy a decir que hay un punto de colgado, pero además le puedo dar datos para que después haga cálculos, ¿sí? Esta es una capacidad de 1000 kilos, en qué posición va a estar, load. Esto vamos a poner OK. Entonces me da el objeto, el elemento. Yo lo posiciono para decir en un plano que aquí tiene que ir un punto de colgado con esta capacidad, cuánto va a cargar, con los cálculos, una vez hechos los cálculos, y bueno, aquí las medidas que se pueden eliminar, en dónde está posicionado exactamente para que lo puedan colgar o lo puedan poner. Y aquí arriba el nombre. Bien. Vemos aquí, tenemos fixture, es lo mismo que los tramos, digamos, o las estructuras, pero ahora hablando de luces. De la misma manera nos podemos encontrar con que cada marca, ahí manufactura, cada marca le envía sus datos aquí de sus equipos y podemos tener pesos, cálculos, luminosidad y demás detalles de cada equipo. Bueno, sigamos con esto. Es una parte de video, ¿sí? Perdón, para dibujar pantallas de video, para dibujar pantallas de LED, para dibujar cortinas, ¿sí? Y para poner una cámara. Esto en principio, dejémoslo ahí a un costado, son todos con la misma idea, digamos, perdón, focus position es para marcar una posición donde va a ir una luz, dejémoslo de lado. Y todos estos siguen siendo objetos paramétricos, son objetos a los que yo les tengo que dar una serie de datos y me los crea. La diferencia que tienen las pantallas es que después yo voy a poder poner videos o fotos en estas superficies y las voy a poder manejar.
Bien, bajemos a la próxima. Ya que conocemos cómo mover, presiono punto de inicio, lo puedo mover a cualquier lado, punto final, o también aquí abajo vemos que doble clic activamos el modo ortogonal y también tenemos el snap. Si tengo activo el modo ortogonal, cuando yo pongo mover, voy a presionar y solo se va a mover en dos direcciones, horizontal o vertical. Bien, eso ya es conocido. Vamos a seleccionar, tenemos rotar, tenemos mirror, ¿sí? Que creo que lo vimos en AutoCAD, pero vamos a hacer un repaso rápido. Yo voy a seleccionar, voy a marcar una línea, mirror, voy a marcar una línea de lo que va a generar es una copia simétrica, ¿sí? Como si fuese un espejo. Entonces yo pongo una línea de reflexión, una línea para a partir de donde se tiene que reflejar, y cuando doy así me genera una copia como si fuera un reflejo al revés, ¿sí? Sigamos. Nos vamos a encontrar con este elemento que aquí no está activado, que dice escala, porque los elementos que yo busco de librerías, que ya tienen datos y medidas y pesos y materiales, no me permite modificarlos WYSIWYG, porque ya después se pueden hacer todos los cálculos de los pesos y las cantidades por datos que ya vienen desde la fábrica del elemento, y eso mantiene el realismo en el programa. Entonces, si yo los pudiese modificar, cambiaría todo eso y ya no sería tan útil. Ahora, todos los dibujos que yo hago con los sólidos o las superficies o las líneas que yo agregue, eso sí puedo modificarlo con una escala, como habíamos visto antes. Bien, después tengo varias opciones para trabajar con sólidos, ¿sí? Romper, dividir, bloquear, que lo habíamos visto también anteriormente cuando trabajamos con los sólidos en SketchUp. Pero WYSIWYG tiene una forma un poco precaria de trabajar con sólidos, y los resultados, si es algo necesario, está bueno utilizarlo, y si no, conviene hacerlo en otro programa e importarlo aquí. Lo que sí vamos a ver es, por ejemplo, esto, array, ahora está en grid, pongamos acá, array lineal, que esto es para generar, vamos a hacer una esfera rápidamente, interactivo, más chica, ahí, ok. Bien, esto lo que hace son, reproduce copias de formas lineales, circulares, con punto inicial y punto final para rellenar en el medio, con intervalos y distancias, como habíamos visto de forma similar en el programa anterior, y además genera grillas con columnas y filas. Entonces vamos a ver rápidamente. Vamos a seleccionar primero, les vamos a mostrar desde el principio. Selecciono lo que quiero copiar, selecciono primero el más fácil, lineal, y me dice que precise una distancia y una dirección. Bueno, yo voy a copiar en esta dirección varios elementos. Vamos a cliquear ahí. Entonces, acá me está diciendo, yo cliqueé a 0,989 metros, casi un metro. Bien, quiero trabajar por intervalo o distancia total. Esto es, intervalo me va a ir reproduciendo, si yo pongo 10 copias, me va a tirar una a un metro, otra a otro metro, otra a otro metro. O si le pongo distancia total, yo le voy a dar la distancia total a donde tengo que ir, donde va a ser mi final, y dentro de esa distancia me va a agregar la cantidad de elementos que yo necesite. Vamos a ver de este. Vamos a poner distancia total. Me pide distancia total y número de elementos, o distancia total e intervalo, que entre cada elemento haya determinado espacio. Vamos a ir con números. ¿Cuántos elementos quiero? Quiero 6. ¿Qué distancia total va a haber entre el primer elemento y el último? 10. Listo. Alinear objetos en una línea. Ok.
Entonces vamos a ver que me tira 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Y vamos a buscar las cotas. Vamos a medir la distancia de centro a centro. Vemos que tiene 10 metros de centro a centro. Y me puso 6 copias. ¿Sí? Bien, de la misma manera vamos a tener el circular y les voy a mostrar ahora rápido la grilla. Bien, aquí vimos S de array polar. Lo mismo, me va a pedir una distancia y ahora la cantidad de ángulos y la cantidad de elementos que tengo que poner ahí. Aplicar escala, yo no lo usé, lo pasé por de largo, pero para lo que sirve es que un elemento vaya creciendo a lo largo de las copias, que sea más grande, más grande, más grande, más grande. En principio vamos a hacer todos iguales. Vamos a poner grilla y aquí vamos a decir que antes lo hicimos por distancia total, ahora vamos a hacerlo por intervalo. ¿Sí? Ahora le vamos a decir que le vamos a dar el intervalo y el número de objetos. ¿Sí? Y aquí quiero una grilla de 5 columnas con un intervalo de 1 metro entre cada objeto. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Quiero 5 filas con 1 metro de distancia entre cada uno. Hacia arriba o hacia abajo, vamos a hacerlo hacia arriba. Le doy OK y me va a generar una pista de baile de bolas de espejo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a mover un poco la cámara. Y es una forma rápida de reproducir una gran cantidad de elementos cuando tenemos que hacer copias. Bien. Matriz. Aquí tenemos trim y extend, que es para trabajar con líneas. Vamos a hacer esto rápido. En el AutoCAD lo habíamos visto en AutoCAD, pero es la misma idea. Selecciono una línea, le doy trim y me dice seleccionar una línea para cortar. Yo selecciono esta línea y se corta. ¿Ven? Ahí, perdón, vamos a hacerlo más grande. Control Z. Ahí. Vamos a seleccionar esta línea, le digo trim, entonces corto este o este. Entonces corto este. Pero esto es para dibujar, ¿sí? Para empezar a dibujar. No recomiendo mucho empezar a dibujar modelos de cero en este programa, sino conviene trabajarlo por ahí en SketchUp o algunas cosas en AutoCAD y después importarlo a este programa. Va a ser más rápido y son más prácticos. Bien, sigamos. Agrupar o desagrupar. Puedo seleccionar varios elementos, porque siempre los voy a mover. Ya me gustó la distancia que tiene el tramo con la vara y la vara con el otro tramo, entonces no quiero perder esa distancia, los puedo agrupar. Entonces cada vez que los seleccione van a ser un grupo y los voy a mover todos juntos. De la misma manera los puedo desagrupar y sale. Bien. Aquí traer al frente o mandar al fondo cuando tenga varios elementos que se superponen entre sí. ¿Ven? Aquí este está por encima del anterior, pero yo no quiero que esté por encima del anterior, quiero que este esté por encima. Entonces, o puedo enviar este al fondo, vamos a sacarlo, hacemos clic afuera y lo envío al fondo, o puedo traer el otro al frente, o mandar este al frente. Entonces me queda en el frente, pero siempre y cuando sean elementos de la misma categoría, ¿sí? Porque ¿cuál se va a ver encima de otro? Cuando son elementos diferentes, nosotros lo determinamos al principio cuando hicimos la configuración. Recuerdan, opciones, documentos, lo default, aquí, el orden de dibujo. Dentro de este orden, si yo tengo hand structures, ¿no? Estructuras de colgado, que son estas, una encima de la otra, ahí con esto le puedo determinar cuál va arriba y cuál va abajo, pero siempre de la misma categoría. Quick Tools, le vamos a dedicar un video entero a Quick Tools. Y por último, distancia y
determinar una coordenada de origen de usuario. Esto por ahora no pierden tiempo con esto. Bien, aquí, por último, muy útil, ¿sí? ¿Cómo alinear? El alineado, cuando nosotros vamos agregando cosas, vamos a sacar el sistema ortogonal para que no me quede nada alineado, entonces tengo todo mal. Yo tengo mi escenario y fui agregando cosas, pero no está todo alineado. Nosotros nos vamos a encontrar con dos bloques. Este primero de 3 botones, donde vamos a utilizar estos dos, ¿sí? Y este segundo. Bien, ¿qué es esto? Cuando yo selecciono dos objetos diferentes, puedo alinearlos, ¿sí? ¿Cómo los voy a alinear? ¿O en dónde? Que se alineen hacia arriba, o sea, el objeto que está más arriba va a marcar la base sobre el cual el resto se va a alinear, hacia abajo, hacia un costado, por ejemplo, si yo pondría left, ahora se alinearían a esta línea, ¿sí? En el medio horizontalmente o en el medio verticalmente. Bien. Y ahora, todavía no lo mostré porque tenemos que ver esto. ¿Se alinean con el primero que seleccioné o hacia el último que seleccioné? Bien. Si yo tengo bien alineado este y quiero llevar los otros a este, tengo que seleccionar, siempre tengo que saber hacia cuál lo alineo. Entonces, si yo aquí le digo alinear al primer seleccionado, entonces voy a seleccionar siempre primero el que está bien, después con control apretado selecciono los otros dos y alineo hacia la izquierda. ¿Se entiende? O al centro. Ahora, yo tengo un montón de tramos tirados, pero el que está bien es el escenario. Entonces, si yo estuviese seleccionado alinear a lo último, entonces yo voy a seleccionar todo esto. Ahora voy a seleccionar por último el escenario y voy a alinear todo al centro del escenario. Entonces se van a mover los tramos. ¿Se entiende cómo es? Yo ahora este lo quiero alinear aquí abajo con el escenario, entonces selecciono ese, selecciono mi escenario y lo alineo hacia abajo. Entonces me toma el límite donde está el escenario y me acomoda el otro. Entonces, esto hay que tener muy en claro porque si no se nos puede armar lío. Hacia arriba, siempre el que esté determinado acá como el objeto hacia el cual se van a alinear, ¿sí?, es el que tiene que estar bien. Perfecto. Vamos con otra barra más, que son las opciones de vistas, ¿sí?, y snap. Entonces, esto es muy intuitivo. Esto es qué plano de vista, ¿sí?, estoy viendo. Ahora estoy en superior. Este es viéndolo desde la izquierda, desde la derecha, de frente, ¿sí?, de atrás, o ahí, una vez que ya lo acomodo, ya me quedan acomodadas en las otras, o isométrico, ¿sí? Muy sencillo. Esto es en el plano en el que voy a trabajar. Cuando estoy en isométrico, ven que si yo agrego algo ahora, está en el mismo plano que el escenario. Yo, por ejemplo, quiero agregar un círculo ahora, interactivo. Ahí me lo agrega en el escenario, pero yo en realidad quiero que el círculo esté parado, no en el escenario. Entonces estaría trabajando como si estuviese viéndolo desde arriba. ¿Cape? Entonces me vengo acá y puedo poner, estoy trabajando viéndolo desde frente. Entonces vuelvo, vamos a decirlo interactivo, y ahora trabajo como en el plano, viéndolo de frente. Estos tres se habilitan solo cuando estoy en isométrico. ¿Ven? Yo salgo de aquí y desaparecen. Aquí tenemos el snap o la referencia a objetos. Lo que vamos a tener es opciones de centro, snap a la grilla, cuando yo quiero agregar, a ver, veamos, riser,
a interactivo. Le puedo poner que me haga un snap a los bordes de la grilla y ven cómo se va moviendo de vértice en vértice. Entonces lo puedo ordenar diferente, o en el medio de la grilla. Esto me ayuda a ordenar. Sabemos que la grilla tiene 50 centímetros entre cada uno, entonces si yo tendría que poner elementos a 1 metro, yo sé que tendría que ir aquí, por ejemplo, 1, ahí tengo 50, 1 metro, 50, 1 metro, y lo mismo con los puntos, con los puntos medios, ¿sí? Ya vimos lo que es el snap, funciona exactamente de la misma manera, y de aquí lo puedo activar o desactivar dando doble clic o botón derecho, eso mismo que hay ahí. Aquí tenemos, importante, este que dice Assembly Snap, es el que nos une automáticamente los tramos para que no queden separados. Truth Snap nos marca ahí los bordes para agregar, por ejemplo, corners o cubos. Pipe Snap a las pipas, pipe le llama a las varas de colgado, o Focus Snap es a donde tengamos una posición de foco. No importa, es muy específico eso. Bien, X-axis y axis es los ejes de coordenadas. Y aquí, ¿qué vamos a tener? La coordenada perdida, ¿no? Que podemos modificarla. ¿Sí? Yo quiero empezar a agregar, por ejemplo, quiero agregar esto, pero no quiero que esté en el 0, porque aquí la teníamos en 0. Yo quiero que eso esté a 3 metros de altura. Entonces, ahora voy a esto, pongo OK, lo agrego aquí en el medio. Y si me voy al isométrico, vemos que se agregó a 3 metros de altura. Bien. Vamos a seleccionarlo, borrarlo. Bien. Y por último, sacar o poner la grilla. ¿Sí? El beam dragging es para los fixtures. Y la rule, la regla, ¿no? Que tenemos aquí alrededor. Muy bien, sigamos. Creo que ahora vamos a ver aquí abajo, lo último, y ya estaríamos con las herramientas básicas en el espacio de trabajo CAD. Que tenemos la línea de comando, que ya conocemos. De aquí tenemos la ventana de layers, la ventana de escenas. Recordemos que yo lo tengo acomodado aquí abajo, pero cada uno después puede acomodarlo donde prefiera, ¿sí? Tenemos la ventana de la barra de layers, donde podemos entrar a las propiedades, pinchando desde aquí, ¿sí? Y desde aquí podemos enviar o seleccionar, por ejemplo, yo selecciono esta barra, está en tramo 1, la quiero pasar a tramo 2, paso y automáticamente esta barra, ahí me fijo, lo selecciono y me dice que está en tramo 2. Si yo no tengo nada seleccionado y elijo, por ejemplo, equipos, me va a tomar el layer equipo como actual, ¿sí? Bien. Ahora estoy en layers de equipos. De aquí, lo mismo, podemos entrar a las escenas o cambiar de una escena a la otra. Frente 2, frente 1, contra. Entonces ir cambiando de una escena a la otra. Y aquí al principio, cliqueando, entramos a las propiedades para crear una nueva, editar una que ya tenemos o eliminar. Bien, de aquí UseDMX, esto es para poder programar escenas con la consola. Cuando queremos hacer un video de presentación de una programación, podemos también, mediante la consola, grabar las escenas para que vayan cambiando a lo largo del video. No importa. Una vez que tenemos esto, vamos a la barra de selección, que es muy útil por sobre todo estos primeros tres. Tenemos un primer botón donde nos va a permitir seleccionar todo. Vamos a pasarlo acá arriba si lo vemos mejor. Ahí, y vamos a llevar esta también. Aquí. Ahí. Tenemos un primer botón donde selecciona absolutamente todo. Todo lo que hay en el dibujo lo va a seleccionar. Otra que va a seleccionar el layer actual.
en este momento equipos, no tiene nada, vamos a ir a tramo 1, ahora es layer actual el tramo 1, selecciono y me va a seleccionar todo lo que esté dentro del layer actual. Otro que me deja elegir el layer que quiero usar, que quiero seleccionar. Entonces voy, por ejemplo, a escenario. Quiero seleccionar todo lo que esté dentro del layer escenario. Select. Y ahí me selecciona. Y aquí tomar la última selección, ¿sí? que hizo, y otros más que tomar el último objeto creado, fue este. Digamos, cuando estoy dibujando, lo último que se creó. Y bueno, pero los más importantes son estos tres, y aquí este, que dice seleccionar. Cuando ponemos artefactos, nosotros podemos seleccionar por tipo o por posición. Si nosotros aquí en vara de teatro no tengo ninguno, pero si pongo algunos en vara de teatro, vamos a deseleccionar, ahí pongo por posición todos los que estén en vara de teatro, por ejemplo. Entonces toma esta vara y me lo selecciona. Si yo a esto le pongo nombre, el dato de que es un truce 3 o un truce 1, y los tengo aquí dentro de estas selecciones, va a seleccionar todo lo que está ahí adentro. O por tipo, que a medida que vaya agregando equipos diferentes, van a ir apareciendo acá la lista de equipos. Entonces yo, pinchando acá, puedo seleccionar por equipos, por el tipo de equipo que agregue. Por ejemplo, yo ahora, ¿esto en qué layer está? Están en layers, en layer escenarios, porque los fui agregando. Entonces, en vez de seleccionar uno por uno para pasar de layer, simplemente voy aquí, selecciono todos los que son MMX, voy aquí abajo y le digo que todos estos son equipos. Listo. Vamos a ver si es verdad. Abro y yo a todos los equipos, vamos a checar, voy a sacar la visualización de los equipos. Entonces, ¿por qué me todo esto? Ahí está, vamos de nuevo. Equipos. Ah, me lo llevo al fondo. Bien, entonces aquí vemos que desaparecieron también los truces, ¿sí? Porque esto está en tramo 2, pero están agrupados en tramo 2. Si yo los desagrupo, ahí vemos que figura equipos. Entonces, desagrupados los voy a pasar a tramo 2. Ahora los vuelvo a agrupar y el grupo lo voy a poner en tramo 2. Veamos si está bien. Equipos. Entonces ahora no desaparece. Cuando tengan un problema así, lo que hay que revisar es que cuando yo agrupo elementos, quizás estaban en un layer, como en este caso, y después cuando el grupo le puse otro nombre de layer. Entonces este se llama tramo 1, agrupado. Ahora, si yo lo desagrupo, cada uno de los dos tramos, cuando lo agregué, se agregó en equipo. Entonces lo cambio a tramo 1, lo vuelvo a agrupar, como ya vimos, y ya está en tramo 1. Y lo vuelvo a poner en tramo 1. Entonces ahora vamos a chequear, vamos a quitar la visualización de equipos y se mantiene todo. Ahí va. Perfecto. Y por último, seleccionar el último móvil que seleccioné, uno posterior. Esto no es tan útil tampoco. Esto es cuando voy pasando de un móvil en móvil para hacer, por ejemplo, darle un patch o darle datos o lo que sea. Perdón, de móvil en móvil no, de equipo en equipo. De aquí puedo ir al último, al siguiente, al anterior. Bien, en principio vamos a ver eso y vamos a empezar a revisar un poco el programa, a verlo, a investigarlo. Así podemos seguir avanzando en el próximo video. Saludos. Vamos a hacer tres funciones bla bla bla. Lo que vamos a utilizar son las tres funciones básicas para empezar a armar un entorno, ya sea un escenario, un salón o lo que sea que estén haciendo. Vamos a comenzar en principio por
eh, vamos a ver, importar desde, en principio, SketchUp, que fue el último programa que vimos. Vamos a agregar equipamiento y vamos a agregar equipos de librería, ¿sí? En este caso vamos a partir de la misma tarima que habíamos hecho de la última vez, que era una tarima de 6. Vamos a darle doble clic aquí en Riser, la última, nos da los datos, incluso los podemos modificar. Tenemos una tarima de 8×4. Bien, vamos a comenzar agregando, vamos a importar un elemento. Les voy a mostrar el procedimiento y después el elemento que sea que estén pasando se va a hacer de esta manera. Vamos a ir a File, acá vamos a pinchar en Merge, que es mezclar. Vamos a entrar y aquí podemos ver que en la carpeta donde naveguemos de nuestra computadora me va a mostrar todos los archivos que sean ya de WYSIWYG, porque podemos mezclar dos archivos de WYSIWYG. Si en alguno tenemos cosas que necesitemos del otro, podemos mezclarlos. Después tenemos Vivien, que es un programa de la misma compañía, pero orientado exclusivamente a organización de eventos. Tenemos DWG, de AutoCAD, de XF, lo mismo, SketchUp, Wavefront, Colada, Filmon, 3ds. Tenemos un montón de opciones. Nosotros vamos a pinchar en SketchUp y nos van a quedar solo archivos de SketchUp. En este caso vamos a agregar, a modo de ejemplo, un atril. Abrir. Me va a preguntar si quiere que se ponga en el punto base 000. Aquí si vemos la regla nos dicen qué espacio estamos. Tenemos 5, 4, el 00 estaría más para este lado y más para arriba. O la opción seleccionar punto base con el mouse. Vamos a decirle que lo vamos a hacer con el mouse. Me va a preguntar desde qué carpeta va a ir a buscar las texturas. Digamos, una vez que lo hacemos en WYSIWYG, si nosotros le agregamos texturas, va a guardar todo en la carpeta, en la misma carpeta donde está guardado. Entonces nosotros le tenemos que decir dónde está. En este caso es un color fijo, así que no va a haber problema. Pero de aquí, en la misma carpeta que está el archivo, siempre la pone por default. Si no llega a ser esa, pinchamos aquí y la buscamos. Le damos siguiente. Y me muestra que este elemento que estoy importando estaba en una etiqueta que se llamaba mesa inferior y también tiene elementos del layer 0. ¿Sí? Entonces me dice qué quiere importar, yo le voy a decir todo. ¿Sí? Entonces pincho ahí, le digo todo. Esto lo dejamos como está. Finalizar. Aquí me dice que exportó 2 layers. No tuvo que agregar ninguno. 15 ítems agregados que van al ploteo. Le damos OK. Y aquí me aparece el elemento. Entonces lo voy a poner aquí, en un costado. Y vamos a ver. Es un atril. Vamos a ir a Shaded. Y aquí vemos que el atril está embutido en el escenario, en la tarima. Entonces vamos a abrir el cuadro. Vamos a ver esto. Como yo lo agregué desde una vista superior y mi coordenada faltante en esta vista, si vemos aquí abajo, está Z en 0, me lo agregó en 0. Entonces simplemente, vamos a activar el ortogonal, simplemente pinchando y manteniendo apretado o con la herramienta mover, yo lo acomodo y le doy la posición que tiene que tener. Perfecto. De esta manera se importa cualquier elemento o cualquier entorno que hayan hecho en otro programa de modelado. Así de sencillo. Sigamos. Vamos a ponerle algunas patas y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Uno es utilizando el riser, el bloque paramétrico que habíamos dicho, y le vamos a decir que la pata tenga 1 metro de ancho por 0,010 centímetros de profundidad, para que sea como un tabique.
como un tabique rígido, y de altura que tenga 5 metros. Le doy OK. Me pide que lo ubique. Lo puedo ubicar acá. Y vemos acá, en el modelo, cómo aparece un tabique de 5 metros. De la misma manera, cuando esto en rectángulos, en cubos, funciona bárbaro, en todos elementos geométricos básicos, digamos, funciona bien, pero si yo tengo elementos regulares, pero si yo tengo un elemento irregular, tendría primero que utilizar superficie, ¿sí? Supongamos que quiero hacer algo similar, le voy a decir 0,80. Ahora voy a sacar el ortogonal para poder inclinar 0,80 y voy a inclinar un poco más. Le voy a dar un espesor, vuelvo a poner ortogonal, le voy a dar un espesor de 0,010. Perdón, ahí, ortogonal, saco. Voy a tratar de hacer esto ahí. Y ahora lo voy a llevar hasta aquí. Y le voy a dar Enter. Entonces, si yo tengo un elemento irregular, ahora lo que tengo es una superficie dibujada aquí en la base. Vemos que siempre se pone en la coordenada 0, salvo que lo cambie. Es más, vamos a cambiarlo dando, habíamos visto que lo podíamos hacer desde aquí. Otra opción puede ser dando doble clic aquí en la coordenada 0, me abre la misma ventana y le voy a decir que lo ponga. La tarima tenía 0,50, al borde de la tarima, 0,50. Así todo lo que agregue, lo agrega en la tarima. Bien, yo tengo esta superficie y la herramienta de aquí, de sólidos, en la parte de sólidos podemos ver, esto es para hacer herramientas por revolución, o tenemos una que dice Extrude. Extrude es similar al empujar y tirar de SketchUp. Tomamos una superficie, la pinchamos, simplemente que no lo puedo hacer con el mouse dinámico, sino que le tengo que agregar la distancia. Le voy a decir que estire esta misma superficie 5 metros y borre el objeto original para que no me quede la superficie y además lo que estoy creando. Ok. Y vamos a ver, vamos a moverlo un poco para separarlo. Ahí vemos acá. Vamos a alejarlo más atrás del atril. Vemos acá que creamos otra, como si fuera una especie de pata, pero con otra forma que no es regular. Si es regular, conviene usar un objeto, un bloque paramétrico, y si no, directamente dibujamos la superficie que queremos y le damos Extrude. Bien, borremos esta. Vamos a utilizar esta, pero la quiero un poco más ancha. Vamos a hacerla de 2 metros. Le doy doble clic o botón derecho, propiedades, y aquí podemos manejar todas las propiedades. ¿Sí? De aquí en apariencia lo vamos a ver ahora. Vamos a Riser primero, le vamos a dar 2 metros. Enter. Ahí se estiró. Y ahora necesito que esta pata, vamos a activar ortogonal, la voy a copiar con Control C y Control V corta. Vuelvo a pegar, igual que Windows. Como tengo el ortogonal activado, siempre va a estar alineada o de este lado o de este lado, ¿sí? O en horizontal o en vertical. Entonces vamos a agregar una, Control V nuevamente, 2, esta la vamos a mover un poquito más. Ahora voy a seleccionar las 3. Ahí me tomo también el atril, vamos de nuevo. Bien, y Control Copy, Control Paste, vamos a poner las patas de este lado. Bien, ahora yo a estas patas, como siempre las voy a manejar juntas, las voy a hacer un grupo.
agrupo. Y me voy a ir a botón derecho, propiedades, vamos a hacerlo más abajo si se ve, aquí arriba, propiedades, apariencia, ¿sí? Voy a dejar aquí para que puedan ver aquí abajo. Entonces, del riser tiene el fondo, ¿no? Back, bottom, la parte de abajo, el frente. Nosotros podemos cambiarle el color o la textura a cualquiera de estas, ¿sí? Por separado, o tomar todo junto y ponerle un color diferente. Por ejemplo, queremos si fuese para un teatro, podemos hacer un gris oscuro. Ok, le doy a aplicar y ya vemos que se empieza a formar la caja negra, ¿sí? O también podría darle una textura. Vamos a mostrar la librería que tiene WYSIWYG. Podríamos darle un... A ver, ¿qué hay? Mira, Marvel. Le podríamos dar una textura de mármol. Seleccionar, aplicar, y me va a tomar una textura de mármol que va a ir cambiando a medida que prenda luces. Pero en principio yo voy a dejarlo, bueno, de la misma forma, cualquier superficie yo le puedo dar una imagen, ¿sí? Una imagen que yo tenga en la computadora, un video para que vaya reproduciendo un video, pero vamos a ir hasta acá en principio. Vamos a ir a color, aplicar. Entonces ya tenemos las patas, ¿sí? Que van formando la caja negra del escenario. Bien. Ahora vamos a empezar a agregar elementos de librería primero y después vamos a ir con el equipamiento. Y en la pestaña de librería vamos a hacer un clic derecho, nueva librería, y nos va a abrir la librería interna que tiene WYSIWYG, que está separada por objetos, por personas y maniquí, o la empresa que lo fabrica, depende del elemento que sea. Vamos a agregar una mesa, por ejemplo. Imaginémonos que esto sería una conferencia, por ejemplo. Entonces vamos a aquí abajo, no, tenemos que buscar Furniture, aquí, Furniture. Ahora buscamos Tables y podemos buscar, a ver, aquí adentro, mesas de conferencia. Aquí me va a ir mostrando los tamaños que tienen. En este caso está en pies. Hay otros que están en métrico, o depende del elemento. Vamos a seleccionar, podemos ver, ¿no? El elemento girando, el elemento estático, las vistas que va a tener el elemento. Y de aquí alguna información, ¿sí? Bien. En este caso es un elemento genérico, por lo cual no tiene datos de quién lo fabrica. Vamos a insertar. Y me agrega acá el elemento, tantos elementos como yo vaya agregando. Vamos a buscar unas sillas para poder sentar a la pobre gente que va a dar la conferencia. Entonces vamos a Furniture, Sitting, Chairs, y acá de oficina, a ver, buscamos alguna linda, esta, muy linda, insertar, y ya lo tenemos aquí. Por último, podríamos agregar una persona. Vamos a ir a librería arriba de nuevo, People y Maniquíes. Estos son maniquíes sin rostros, ¿no? Simplemente maniquíes, o también podemos tener personas. Me pide posición creativa, saltando, corriendo, sentada, parada. Un hombre de negocios, una mujer de negocios, un hombre casual, una mujer casual, una mujer de negocios. Standing, y aquí podemos ver a la persona en varias poses diferentes. Vamos a usar esta, insertar. Bien, una vez que agregamos lo que vamos a usar, simplemente haciendo un clic y yendo al dibujo, nosotros podemos ir agregando los elementos. Vemos que se posicionó sobre la tarima, porque ahora le dijimos que la coordenada faltante está aquí abajo, podemos ver, en 0,5 metros.
Si hubiese estado en 0, lo seguiría agregando abajo. Entonces, una vez que terminamos con esta, podemos simplemente botón derecho y Finish, o pinchar lo que querramos seguir agregando. Yo voy a pinchar en una silla para agregar ahí 3 sillas, y voy a pinchar en el maniquí para agregarlo en el atril. Ahora sí, le digo Finish, botón derecho, Finish, y vamos a ver cómo va quedando. Me quedó, vemos que quedó medio chico. Bien, vamos a arreglar esto. Pinchando aquí en las patas, lo habíamos agrupado, vamos a desagruparlo para trabajar con ellas. Vamos a seleccionar estas 3, las vamos a abrir un poco. Vamos a seleccionar estas 3, las vamos a abrir. Y ahora vuelvo a seleccionar todo, manteniendo el control apretado, y agrupo nuevamente. Para ver bien el modelo, vamos a pinchar aquí en Shaded, botón derecho, opciones, y en la segunda pestaña tenemos simulación. Aquí está el color de fondo. Se usa negro para después, cuando tenemos que prender las luces, bajamos la luz ambiente y podemos verlo más realista. Pero ahora, para ver el modelo, vamos a poner en blanco. Vamos a darle a aceptar. Bien, hay algo que no me gustó. Vamos a volver a seleccionar esto. Vamos a cerrar estas un poco más. Y estas por ahí. Ahí, vuelvo a seleccionar. Ahí, control apretado. Selecciono acá. Y agrupo. Bien. Y podemos ir viendo ahí cómo se va formando el modelo. Mientras más cosas agregue y más complejidad, más realista va a ir quedando. Pero podemos ir viendo ahí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a agregar el equipamiento. Vamos a ir, vamos a tener en Fixtures, que tenemos la iluminación, pero antes de eso vamos a tener que agregar de dónde va a ir colgado ese equipamiento. Entonces vamos a comenzar con Truss. Vamos a agregar un Truss New. Buscamos dentro de todas las opciones de la librería todo lo que hay. Yo voy a ir a Truss Type. Vamos a ir a Box, cuadradas. Vamos a buscar una genérica de 40 por 40. Aquí tenemos sección de 3 metros. Inserto. Y vamos a ver algo. A medida que vamos agregando más cosas, ¿sí?, el orden empieza a ser algo bastante importante. Vamos a ir a Wireframe. Entonces vamos a revisar cómo tenemos nuestros layers y cómo vamos a ir acomodando todo. Yo tengo equipos, escenario, import y layer 0 son lo que importé. Me creó las... vemos layer 0. Vemos que esto... Perdón, ahí. Ahora, ¿dónde está pasado? Lo agrego a mesas interior. Ok. Todas los layers que tenía esto, me lo fue agregando aquí. Mesas interior. Ahí está. Entonces, vamos a tratar a ver si no tiene nada. Vamos a intentar borrar estas dos. Ahí está, no tenían nada. Vamos a fijarlo. Y vamos a dejar solo un layer, así no se mezcla tanto. Entonces tengo escenario, main, mesas interior. Voy a hacer un layer que sea amoblamiento. Amoblamiento. Para distinguirlo bien, lo voy a poner en azul. Y voy a agregar todo mi amoblamiento en ese layer. Voy a pinchar, incluso este. Voy a llevar todo a amoblamiento. Bien. ¿Qué pasa con este? Lo mismo que mostramos anteriormente con los tramos. Los elementos que componen esto están en el layer mesas interior. Cuando yo lo agrupo, el grupo
atril está en amoblamiento. Entonces lo que voy a hacer es abrir el grupo. Ven que vamos a acercarnos, que son dos componentes, veo aquí. Dos, por las dudas vamos a seleccionar todo. Lo vamos a pasar a amoblamiento. ¿Sí? Y ahora lo voy a volver a agrupar. Estamos en tramo 1, como aquí el actual. Entonces me lo va a poner en tramo 1. Yo lo vuelvo a poner en amoblamiento. Y ahora no debería haber problema. Si yo quito amoblamiento, se va. Ahí está. Entonces, mensaje interior ya no me sirve. Lo voy a eliminar. Lo saco. Perfecto. Voy a tener tramo 1, tramo 2. El tramo 2 lo vamos a convertir en varas. Y aquí este es el proceso de ver de qué manera vamos a trabajar, el proceso de organización de lo que va a ser el trabajo. Entonces, primero acomodamos todos los layers que vamos a usar. Así, después, a medida que vamos agregando, agregamos cada cosa en su layer. Yo en este caso voy a poner las patas, voy a abrir el grupo, las voy a poner a todas en escenario. Voy a cerrar el grupo. Este grupo cerrado también va a estar en escenario. Este ya está en escenario. Entonces pruebo si está bien. Quito escenario. Está bien. Perfecto. Y ahora voy a trabajar con el tramo 1. Entonces me posiciono en tramo 1. Ahí estoy. Pincho. Entonces acá vemos que aparece el tramo. Vamos a buscar más espacio de trabajo. Y chequeamos aquí en el snap que assembly snap esté puesto, porque esto lo que nos va a permitir es esto. Pincho uno y cuando me acerco con el otro, automáticamente, ¿ven? Me lo agrega al tramo anterior. Entonces voy pinchando lo que necesite. Ahí está. Una vez que terminé, le doy botón derecho, finish. Ahora, sin tocar nada, sin seleccionar nada, voy a posicionarme en varas. Así, las varas que agregue ahora, varas, vamos a decirle que quiero varas de 9 metros, ok, las varas que yo agregue, una, me las va agregando en el layer vara. Voy a poner otra, a cada una le podría ir dando un nombre, pero en principio eso no lo vamos a hacer. Pongo 2 y puedo simplemente poner control copy, control paste. Voy a poner 3. Bien, ahora vamos a alinear, vamos a seleccionar todas las varas y el tramo. Vamos a ver que esté en el último. Este es first, vamos a ponerlo en el último. Y selecciono como último el escenario. Con el control apretado, selecciono como último el escenario. Entonces cuando le diga que lo alinee, me va a tomar el escenario y me va a alinear las varas. Bien. Vamos a darle un color a las varas y al tramo para poder diferenciarlo mejor. Vamos a buscar un cian y el tramo vamos a ponerle lo mismo, un cian. Y acá, ¿qué pasó? Me puso el maniquí en tramo 1. No, vamos a dejarlo en main. Ahí está. Se ve que lo seleccioné recién.